En la árida y montañosa región de Galaad, donde el sol abrasador marcaba los días y la adversidad era parte de la rutina, surgió un hombre que cambiaría la historia. Allí, en un rincón humilde y apartado, vivía Elías, conocido como el Tisbita. Su origen estaba envuelto en misterio, y aunque la Biblia no revela mucho sobre su familia o su vida antes de su llamado, había algo innegable. Elías fue elegido por Dios para ser un faro de fe en un tiempo donde la oscuridad espiritual había invadido Israel. El siglo IX a.C. fue una época de decadencia espiritual. El reino de Israel, gobernado por el rey Acab y su reina Jezabel, había caído en una profunda idolatría. Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia, era adorado abiertamente, y los altares dedicados al Señor habían sido derribados. Jezabel, una extranjera con gran influencia en el reino, no solo había introducido el culto a Baal, sino que también perseguía a los profetas del Dios verdadero. En medio de esta crisis, el pueblo de Israel parecía haber olvidado su pacto con el Señor. En este contexto, Elías fue llamado a levantarse. Era un hombre sencillo, pero su convicción y fe lo hicieron destacar. No era un hombre de palabras rebuscadas, sino uno de acciones poderosas y obediencia inquebrantable. Dios lo envió directamente al rey Acab con un mensaje impactante: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este anuncio no solo desafiaba la autoridad del rey, sino que también desmentía la supuesta superioridad de Baal como controlador de las lluvias. Elías no vivía en palacios ni buscaba el favor de los poderosos. Después de declarar la sequía, Dios lo guió al arroyo de Kerit, un lugar apartado donde fue sustentado milagrosamente por cuervos que le llevaban pan y carne cada día. Mientras el arroyo le proporcionaba agua fresca, Elías experimentó de primera mano la provisión de Dios en medio de la soledad y la adversidad. Sin embargo, cuando el arroyo se secó debido a la sequía que él mismo había anunciado, Elías recibió una nueva instrucción: dirigirse a Sarepta, una ciudad extranjera en Sidón. En Sarepta, Elías encontró a una viuda en extrema pobreza que estaba recolectando leña para preparar su última comida con los pocos recursos que le quedaban. Elías, con fe y confianza en el Señor, le pidió que primero hiciera un pan para él, prometiendo que Dios proveería harina y aceite hasta que la sequía terminara. La viuda, en un acto de fe, obedeció, y como resultado, vio el milagro de la provisión continua en su hogar. Así era la vida de Elías antes del evento que lo marcaría como uno de los profetas más memorables. Un hombre que dependía completamente de Dios, enfrentaba a los poderosos de su época y vivía cada día como un testimonio de la soberanía del Señor. Sin buscar gloria personal, Elías se preparaba para un llamado aún mayor, uno que pondría su fe en el centro del escenario de Israel y dejaría un legado eterno. En medio de la árida realidad de Israel, Dios decidió demostrar su poder de una manera que nadie podría ignorar. Fue el momento más crítico de la sequía que Elías había profetizado, y las tierras se habían convertido en polvo bajo el abrasador sol. El rey Acab, desesperado, buscaba pastos para sus animales, mientras su esposa Jezabel intensificaba su persecución contra los profetas del Señor. Elías, quien había permanecido oculto y sostenido por la gracia divina, recibió una nueva instrucción de Dios: presentarse ante Acab y desafía la idolatría que consumía a Israel. Cuando Elías apareció ante el rey, Acab lo acusó de ser el causante de los problemas de la nación, llamándolo el perturbador de Israel. Sin embargo, con valentía y autoridad divina, Elías señaló que el verdadero problema no era él, sino la idolatría y la desobediencia de Acab y el pueblo. En ese instante, Elías propuso un desafío que marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Un enfrentamiento entre el Señor, el Dios verdadero, y Baal, el Dios de la lluvia y la fertilidad que el pueblo adoraba. Elías convocó al rey, a todo Israel y a los 450 profetas de Baal al Monte Carmelo. Allí, ante una multitud expectante, Elías presentó una decisión crucial: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Era un momento decisivo, un llamado a abandonar la tibieza espiritual y elegir un camino.
El desafío era simple pero profundo. 2 altares serían preparados, uno para Baal y otro para el Señor. Los profetas de Baal invocarían a su Dios y Elías al Señor. El verdadero Dios respondería enviando fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. El pueblo, convencido por la claridad del desafío, aceptó. Durante horas, los profetas de Baal clamaron a su Dios, gritaron, danzaron y se hirieron en un intento desesperado de obtener respuesta. Sin embargo, no hubo respuesta, ni fuego, ni siquiera un sonido. El silencio de Baal fue ensordecedor, y el pueblo comenzó a dudar. Entonces, Elías reconstruyó el altar del Señor, utilizando 12 piedras que representaban las tribus de Israel, recordando así el pacto del pueblo con Dios. Para mostrar aún más la supremacía del Señor, Elías ordenó que se derramara agua sobre el altar hasta que todo estuviera empapado. Luego, en un acto de profunda fe, oró: «Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú haces volver a ti el corazón de ellos». En ese instante, un fuego celestial descendió con una fuerza descomunal, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo cayó rostro en tierra y proclamó: «El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios». Este evento cambió radicalmente el rumbo de la historia de Israel. Fue un recordatorio innegable del poder y la soberanía de Dios, un llamado al arrepentimiento y la fidelidad. Sin embargo, también marcó el inicio de un enfrentamiento aún mayor, pues Jezabel, al enterarse de la derrota de sus profetas, juró vengarse de Elías, desencadenando una persecución que pondría a prueba la fe y la fortaleza del profeta. Y por eso, después de demostrar el poder absoluto de Dios en el Monte Carmelo, la vida de Elías dio un giro aún más desafiante. Aunque había triunfado sobre los profetas de Baal y guiado al pueblo a proclamar que el Señor era el único Dios, la reina Jezabel, furiosa por la derrota de sus sacerdotes, lanzó una amenaza de muerte contra el profeta. Esta amenaza marcó el inicio de un periodo de incertidumbre y pruebas para Elías, quien, a pesar de su valentía, sintió el peso de la soledad y el peligro. Con el corazón abatido, Elías huyó al desierto, dejando atrás todo, incluso a su fiel sirviente. Exhausto y lleno de temor, se refugió bajo un árbol y clamó a Dios en su desespero: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Este momento de vulnerabilidad reveló la humanidad de Elías, mostrando que incluso los siervos más dedicados pueden enfrentar episodios de agotamiento espiritual y emocional. En respuesta a su clamor, Dios envió un ángel para fortalecerlo. A través de un acto sencillo, pero profundamente significativo, el ángel le proveyó pan cocido y agua, instándolo a comer y descansar. Este gesto no solo restauró las fuerzas físicas de Elías, sino que también le recordó que Dios no lo había abandonado. Fortalecido por esta provisión divina, Elías emprendió un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, un lugar de encuentro sagrado con Dios. En el Horeb, Elías se refugió en una cueva, todavía cargando el peso de la misión y su aparente fracaso en cambiar los corazones de Israel. Allí, Dios le habló de manera inesperada. No se manifestó a través de un poderoso viento, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Este momento transformador enseñó a Elías que el poder de Dios no siempre se revela en actos espectaculares, sino también en la quietud y en lo sutil. A partir de esa experiencia, Dios le dio nuevas instrucciones claras. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Pero también le reveló algo profundamente consolador. No estaba solo. Había 7,000 personas en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ni lo habían adorado. Elías reaccionó a este nuevo llamado con renovada determinación. En su encuentro con Eliseo, lanzó su manto sobre él, señalando su sucesión y el inicio de una nueva etapa en el liderazgo espiritual de Israel. Así, Elías no solo enfrentó sus miedos y dudas, sino que también preparó el camino para el futuro, confiando en el plan soberano de Dios.
Este periodo de su vida muestra cómo Elías, al confiar en la guía y el consuelo divino, pudo superar la desesperación y reafirmar su propósito. Su obediencia y dependencia de Dios no solo fortalecieron su fe, sino que también sentaron las bases para la continuación de la obra de Dios en Israel a través de Eliseo, hasta que finalmente llegó el día en que Dios culminaría la extraordinaria jornada de Elías. El profeta, consciente de su inminente partida, emprendió un último viaje acompañado por su fiel discípulo Eliseo. Desde Gilgal, pasando por Betel, Jericó y finalmente el Jordán, cada lugar marcó un momento de despedida, no solo de los hijos de los profetas que observaban con reverencia, sino también de la tierra misma que había sido testigo de sus obras. Eliseo, con determinación, se negó a dejar a su maestro, a pesar de las insistencias de Elías. Su lealtad era inquebrantable, y su deseo de recibir una doble porción del espíritu de Elías revelaba tanto su respeto como su compromiso con la obra divina. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un milagro final. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, que se separaron, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Este acto no solo reafirmó la autoridad profética de Elías, sino que también prefiguró la continuación de esa autoridad en Eliseo. En la otra orilla, Elías, lleno de gracia, preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo, sin titubear, pidió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Aunque la solicitud era grande, Elías respondió que sería concedida si Eliseo lograba verlo cuando fuera llevado. Entonces ocurrió el momento más extraordinario. Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, descendió del cielo en un torbellino. Entre llamas y resplandores, Elías fue arrebatado al cielo, desapareciendo ante los ojos de Eliseo, quien exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». El grito de Eliseo resonó con una mezcla de admiración y pesar, marcando el fin de una era. Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero también recogió el manto caído de Elías, un símbolo claro de la transferencia del llamado profético. Al regresar al Jordán, golpeó las aguas con el manto, preguntando: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron nuevamente, confirmando que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Este clímax, marcado por la ascensión de Elías y la aceptación del manto por parte de Eliseo, no solo cerró la misión terrenal de un gran profeta, sino que también aseguró la continuidad de la obra de Dios en Israel. Fue un recordatorio de que, aunque los siervos cambian, el propósito de Dios permanece eterno. Desde aquel día en que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, su impacto continuó marcando generaciones. Su fiel discípulo Eliseo, ahora portador del manto profético, asumió el liderazgo espiritual de Israel, convirtiéndose en un símbolo de la continuidad de la obra de Dios. La doble porción del espíritu de Elías que Eliseo recibió no solo lo capacitó para realizar milagros, sino que también lo fortaleció para guiar al pueblo en un tiempo de desafío espiritual y político. El legado de Elías resonó profundamente en la memoria colectiva de Israel. Su confrontación con la idolatría en el Monte Carmelo, su defensa de la fe verdadera y su vida marcada por el poder de Dios se convirtieron en lecciones vivas para el pueblo. Los relatos de su valentía y de su celo por la verdad alimentaron la esperanza en tiempos de crisis. Los profetas que siguieron, incluidos aquellos formados en las escuelas proféticas, encontraron en él una inspiración para ser valientes y fieles, aún en la adversidad. El mensaje de Elías trascendió su tiempo. Las palabras de Malaquías anunciando su retorno como precursor del día grande y terrible del Señor lo colocaron en el centro de la esperanza mesiánica. Esto no solo reforzó su relevancia en la historia de Israel, sino que también lo vinculó a la futura llegada del Mesías. En el Nuevo Testamento, la aparición de Elías junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús subrayó aún más su importancia en el plan divino. Elías se convirtió en un símbolo de renovación espiritual y de la fidelidad inquebrantable de Dios. Su vida es un testimonio de que, aunque los tiempos sean oscuros y las fuerzas contrarias parezcan invencibles,
Aquellos que confían plenamente en el Señor pueden ser instrumentos de transformación. A través de Eliseo, su legado no solo continuó, sino que se expandió. Eliseo no solo replicó los milagros de su maestro, como la división de las aguas del Jordán, sino que también extendió la gracia y la provisión divina a los necesitados, demostrando que el poder de Dios no tenía límites. Desde la multiplicación del aceite de la viuda hasta la sanidad de Naamán, Eliseo llevó el mensaje de un Dios vivo y presente a todos los rincones de Israel. Elías, aunque ausente físicamente, dejó un legado de fe y obediencia que sigue hablando hasta el día de hoy. Su historia nos recuerda que los planes de Dios no se detienen con la partida de un siervo, sino que continúan a través de aquellos que recogen el manto y llevan adelante su obra. Es un llamado a todos nosotros a ser valientes, a mantenernos fieles y a confiar en que el Dios de Elías sigue obrando con poder. Hoy, al reflexionar sobre la vida de este profeta, nos encontramos con un desafío. ¿Estamos dispuestos a caminar con una fe audaz como la de Elías? ¿Confiamos en que Dios nos sustenta, incluso en los desiertos de la vida? Y, sobre todo, ¿vivimos nuestras vidas con la certeza de que somos parte de un plan divino mucho mayor que nosotros mismos? Que el ejemplo de Elías inspire en nosotros una fe firme, una obediencia inquebrantable y una confianza absoluta en el Dios que obra en lo visible y en lo invisible.